Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Pues con una nueva serie vamos a estudiar el libro de los Filipenses. Si el Señor nos permite terminar también este libro muy bonito con nuestro primer tema que le he puesto carta entrañable. ¿Sí saben qué es entrañable? ¿Cómo? Como que trae esa raíz, ¿no? De las entrañas. Significa profundo y afectuoso. Es una carta precisamente que es muy profunda y que trae mucho amor de parte del apóstol Pablo hacia los filipenses. Es una carta afectuosa. Y vamos a leer los primeros versículos. Acompáñenme a leer del versículo 1 al versículo número 11 del capítulo 1 de Filipenses, no de Gilipenses, porque después nos van a buscar con J y Gelipe, dicen. Este es Filipenses. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, bueno, deje que pasen los gilipenses porque ya nos interrumpieron el inicio. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Señor, en espíritu y en verdad queremos adorarte. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Tu Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, a tu palabra, Señor. Y gracias porque tú has sido bueno, has llenado nuestras vidas de muchas bendiciones, Señor. Y solo podemos decirte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí. Te pedimos que nos hables el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión y junto con la de Filemón, Colosenses y Efesios han sido llamadas cartas de la prisión. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11:23, Pablo menciona que estuvo varias veces en prisión, refiriéndose a sus sufrimientos como apóstol. Les leo este versículo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Él aquí está haciendo una defensa de su ministerio. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. ¿Y qué dice más adelante? En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces.
Bueno, esta carta es la más entrañable de Pablo y es una de las cartas admirables, es una joya de la literatura del Nuevo Testamento. Ahora bien, aunque esta carta tiene contenido teológico, que vamos a ver más adelante como la kenosis, el Señor, Dios, ¿verdad?, se vació. Bueno, cuando se habla creo que en el capítulo 2, pero lo vamos a estudiar. Aunque tiene contenido teológico, el propósito de Pablo al escribirla no se centraba en esto. Más bien es una carta que nace de un corazón agradecido por una ofrenda recibida de sus hijos en la fe en la iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad situada en la provincia romana de Macedonia, región que hoy día es parte de Grecia. La ciudad misma fue fundada por quien le diera su nombre, Filipo de Macedonia. Y en los tiempos de Pablo, Filipos era un centro urbano de gran importancia. La población, como en la mayoría de las localidades de la zona, era romana y griega. El latín era como colonia romana el idioma oficial. Sin embargo, el griego era el predominante en la vida diaria y en el comercio. Las colonias solían reproducir la forma de vida de Roma. Destacan las diversiones que tenían, modos diversos de realizarlas en cada ciudad, disfrutando del tiempo libre, en las atracciones que se llevaban a cabo en el circo y en el anfiteatro. Otra diversión consistía en los combates de los gladiadores. En Hechos 16, 12 al 40, se cuenta cómo Pablo y sus compañeros de misiones llevaron el evangelio a aquella ciudad. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia cristiana fundada en Europa, la cual comenzó, hermanos, con la conversión de una mujer llamada Lidia, quien después de recibir la palabra y entregar su vida al Señor, les rogaba que se quedaran en su casa, les ofrecía hospedaje. De hecho, la Escritura dice que los obligó, les estaba rogando, quédense aquí. Ahora, hermanos, ¿quién pensaría que el Evangelio iba a entrar a Europa por medio de una mujer? Y aquí recordemos que las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz, así como las primeras en llegar a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que tengamos esto presente para evitar el desinterés e incluso el rechazo que se hace contra la mujer en la iglesia, que la convierte en gran medida en un creyente de segundo nivel, de segunda categoría, lo cual es totalmente inaceptable. De hecho, esto era lo que estaba pasando en aquellos tiempos apostólicos. Ahora, la gran riqueza que la mujer aporta a la iglesia es evidente, especialmente en el ejercicio de los dones con que como cristiana es dotada también por el Espíritu Santo. Una iglesia que tiene la bendición de mujeres cristianas comprometidas, santas, que aman a Dios, que aman la palabra, podemos decir que es una iglesia dinámica y en crecimiento. El ejemplo de las mujeres en la congregación es vital para otros creyentes. Bueno, esta mujer Lidia, después de que fue bautizada, le rogó a Pablo y a sus acompañantes que se quedaran a descansar en su casa. Era una mujer muy generosa. De hecho, hermanos, la generosidad, abrir su corazón a los necesitados, fue una característica que distinguía a la iglesia de Filipos. Daban más allá de sus fuerzas, eran cristianos generosos y que apoyaron mucho al apóstol Pablo, sobre todo en sus necesidades económicas. En esta carta, Pablo nos abre su corazón y nos muestra el amor sincero y su gran afecto que él tenía por los filipenses. Tenía un especial cariño por esta iglesia. Era tal su amor que se dirigió a ellos de la siguiente manera: por cuantos tengo en el corazón, porque ocupan un lugar especial en mi corazón, porque los quiero mucho, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
estad así firmes en el Señor, amados. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Para conocer a fondo a una persona y su corazón, debemos conocer a aquellos que son parte de su amistad íntima y sus sentimientos para con ellos. Claro está que a las otras epístolas no les falta muestras de cariño por parte del apóstol Pablo, pero aquí hay un ingrediente diferente. La mención tan entrañable de llevarlos en el corazón, de haberse encariñado con ellos con el mismísimo amor de Cristo, de preferir no partir a la presencia por el bien de ellos, por servirlos, para verlos nuevamente, el deseo perseverante y la seguridad de que los visitaría en persona, de que en una sola frase llamarlos mis hermanos amados y deseados, mi alegría, mi corona, entre otras cosas, nos muestra mucho más que un pastor que ama a sus ovejas, es un hombre que extraña a sus amigos. Por cierto, la raíz de la palabra amistad es amor. Y en el caso de esta congregación, ese amor se veía reflejado hacia su pastor, no solo con palabras, sino en obras, específicamente en el soporte económico que habían enviado al apóstol varias veces. Y aún esta vez, por mano de Epafrodito, Pablo les asegura que su alegría por esta ofrenda no se limita al valor financiero, puesto que, y lo deja muy claro, él ya estaba instruido y bien enseñado en la escuela de la abundancia y de la escasez, encontrando contentamiento y suficiencia en ambas. He estado enseñado en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto es, porque he pasado por hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carta también habla de la confianza, la alegría, el amor cristiano y la firmeza, que deben ser cualidades ¿de quién? De nosotros, los seguidores de Jesús. Pablo también exhorta a nuestros hermanos de Filipos a imitar el ejemplo supremo de Cristo mismo, quien siguió el camino de la humildad y la obediencia a Dios, camino que lo llevó a la muerte de cruz y a la altísima posición de Señor de todos, como dice Filipenses 2:5 al 11. Más que ninguna otra de sus cartas, Pablo nos habla aquí de la alegría que los cristianos deben de sentir en su vida en comunión con su amado Dios. En esta breve carta, Pablo habla 17 veces de estar gozosos y satisfechos. Los propósitos de la carta son los siguientes. Pablo quería hacerles conocer de su propia situación y especialmente darles seguridad de que su encarcelamiento no implicaba un retroceso del Evangelio. Pablo necesitaba explicar por qué enviaba de regreso a Epafrodito. Pablo los quería advertir de los falsos maestros. Pablo los exhorta a la unidad. Pablo quería agradecer la ofrenda que sus amigos de Filipos le habían enviado. Mis hermanos, el tema central de esta carta, como de toda la Biblia, de toda la palabra del Señor, es el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 1 de Filipenses, Cristo es nuestra vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 2, Cristo es nuestro ejemplo de humildad y obediencia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Capítulo 3, Cristo es nuestra meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 4, Cristo es nuestra fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a leer ahora sí el versículo 1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesús. Doulos es la palabra griega para siervos. El más alto honor de un creyente es ser siervo de Cristo. Y estos siervos del Señor, en específico Pablo, dirige esta carta a los cristianos en Filipos y los llama santos, apartados, consagrados, dedicados para Dios, separados del mundo, únicos para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Seguro? ¿Cuántos se apartan del mundo y de las cosas que están en este mundo, que contaminan nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro corazón? Cuando usted le está compartiendo a su amigo católico y le dice que él o ella está adorando a los santos, usted le dice, no, esos no son los santos, nosotros somos los santos. Creo que podemos sonar bíblicamente correcto, pero a veces la realidad de nuestra vida es muy diferente. Y a veces lo decimos con orgullo, ¿no? No, los santos somos nosotros, ¿por qué adoras eso? Ay, así como que consagrado, dedicado para Dios, porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Aquí se dirige Pablo hacia los hermanos en Filipos como santos. Pero sigamos leyendo. El versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza aquí con un saludo de gracia y paz hacia sus queridos hermanos. Es decir, que el favor de Dios y la bendición de su paz esté en y sobre sus vidas. Y la carta continúa con una acción de gracias a Dios por las vidas de los filipenses. El versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él estaba extremadamente agradecido. Y tenemos que meternos un poquito más a la Biblia, como lo hemos estudiado. Él estaba extremadamente agradecido porque él a veces tenía que trabajar para sostenerse, ¿sabían? A veces después de trabajar él llegaba a estudiar la palabra y se la pasaba enseñando después a los hermanos, y en ocasiones él no tenía para comer. Y los hermanos le mandaban una ofrenda, y por eso él está muy agradecido con estos hermanos. Él tenía un profundo agradecimiento por los filipenses, pero estaba más agradecido con Dios, quien estaba obrando, quien estaba formando la vida de los filipenses. ¿Por qué? Porque eran generosos, porque ellos habían aprendido de la Escritura que Dios es generoso, que Dios abre su mano y derrama muchísimas bendiciones sobre nosotros. Y la Escritura nos dice que imitemos a Dios, que seamos imitadores de nuestro Señor, que seamos como Él. Él estaba más agradecido con el Señor, quien estaba obrando en la vida de los hermanos en Filipos. Y es que los filipenses se entregaron en extremo a Pablo. Cuando él estaba cerca, cuando él estaba cerca y lejos de ellos, siempre recibió su ayuda. Y eso lo podemos ver aquí en las cartas de Pablo. Y por lo tanto él siempre los recordaba en sus oraciones. Como dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando
¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Con gozo por todos vosotros. Una carta entrañable, pero también de gozo. Gozaos y alegraos. Es algo realmente incomprensible para el ser humano que un hombre encarcelado, y no era una cárcel como las de ahora. Un día lo estudiamos, recuerdan, hasta mostramos una fotografía con grilletes ahí entre las ratas, no ahí en la oscuridad. Y él les dice a los cristianos también en esta carta, gozaos y alegraos desde la prisión. Estás loco, Pablo. Él se gozaba, hermanos, aún en esa situación. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba por los filipenses y lo hacía con gozo, con mucha alegría. Uno podría decir que cuando Pablo oraba por los filipenses se ponía muy, pero muy feliz. Nuestras oraciones que levantamos al Señor por nuestros hermanos, deberíamos de hacerlas con alegría también, no como una carga, sino con alegría. Es importante que lo hagamos porque la Escritura también dice que oremos los unos por los otros. Amén. ¿Sí ora por su hermano que está a un lado? ¿Sí? ¿Sí ora por su pastor? ¿Sí? Vamos a ahorita a pasarles el detector de mentiras aquí. Versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio, esta es una razón por la cual Pablo estaba agradecido con los filipenses. La idea era que los filipenses estaban en compañerismo con Pablo en cuanto a difundir el Evangelio, las buenas noticias, a través del apoyo de amistad y de manera financiera. Y ellos lo hicieron así desde el primer día. ¿Sabía que hay muchos hermanos misioneros que lo hacen a través de sus ofrendas? No pueden ir a, no sé, a una jungla, no a algún lugar lejano, alguna zona rural, pero cuando están dando su ofrenda, son misioneros, porque esa ofrenda es para predicar la palabra a los que no conocen del Señor. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Versículo 6, acompáñame ahí ahora. Si ustedes se dan cuenta, Pablo se está expresando muy bien de estos hermanos, como no lo hizo de los hermanos en Corinto, que traían una fiesta, se andaban peleando por todo, y yo soy de Apolos y que yo soy de Pablo, y había problemas de inmoralidad sexual en el capítulo 5, y Pablo puso orden también en esa iglesia, pero aquí es diferente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la terminará, estando convencido de esto, que la va a completar hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido que Dios había comenzado la buena obra, no una mala obra, la buena obra en sus amados hermanos de Filipos. Además, él estaba completamente seguro de que Dios, a través de las pruebas, los seguiría formando, seguiría trabajando con ellos. ¿Sabe que nosotros somos una obra en proceso que no ha terminado? ¿Se ha visto ese letrero? Obra en proceso. Cuando están construyendo un puente, obra en proceso. Sigue el Señor trabajando. Somos una obra en proceso. El Señor no ha terminado con nosotros, hermanos. Nos sigue moldeando, nos sigue quitando las impurezas. Siguen saliendo cosas tan profundas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros pensábamos que estaban ahí.
Examíname, oh Dios, decía el salmista David, y ve si no hay en mí camino de perversidad. Tan escondido estaba ahí que salió. Sigue el Señor limpiando con su misma palabra nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros. Y Dios siempre termina lo que comienza, amén. Él siempre lo va a terminar. No es como nosotros, que empezamos a estudiar una carrera y ya nos cambiamos a la otra. No es como nosotros, que empezamos a estudiar la Biblia y nos quedamos en Génesis y nuestro propósito era terminar hasta el Apocalipsis. Él no es así. Él lo que comienza lo termina. Y lo hace bien, mis hermanos. Lo hace bien. Y a través de las pruebas, de las situaciones, nos está formando a su misma imagen. Nuestro carácter está cambiando. Vea a su hermano. Es una obra, un proceso, pero ya hay fruto. Véalo a un lado. Ahí está a su lado. Vea, es un puente, es un edificio, está en proceso. Un puentecito, dice, no. Pero Dios sigue obrando, sigue trabajando en nosotros. Vean solamente la creación. Todas las cosas están completas. Otra cosa es que se estén desgastando. Y están bien hechas por la mano de nuestro Dios. Él no hizo un sol a la mitad. Hizo un sol hermoso y glorioso. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta que vuelva el Señor. Amén. Él viene. Vaya conmigo al versículo 7 ahora. Entonces, mi hermano, no se desespere, sea paciente. Sea paciente con su hermano, sea paciente con su esposo, con su esposa, porque en ocasiones nos desesperamos, ¿no? Ya quisiéramos que cambiaran así completamente. Pero el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo. Dios está presente aquí, es lo que está diciendo. Dios sabe que no miento, que lo que les estoy diciendo sale de mi corazón hacia ustedes. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La gratitud de Pablo, el gozo y deseo de orar por los filipenses estaba siempre en su corazón, debido a que ellos estaban junto a él durante sus pruebas por el Evangelio también, y ellos recibieron la misma gracia que él recibió. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Os tengo, ¿dónde? En el corazón. Pablo era un hombre con un intelecto sobresaliente, mis hermanos. Sobresaliente. Las cartas que él escribió, sobre todo la de Romanos, una carta teológica muy profunda. Era un hombre muy preparado, muy estudioso. Y a veces era muy duro también. Un hombre de hierro. Cuando se trataba de poner disciplina, decía, lo que más me interesa es Dios y su palabra. Y voy a hacer lo que me diga el Señor. Pero también era un hombre con un corazón tierno, como lo estamos viendo aquí. Con un gran corazón. Y los cristianos filipenses estaban en su corazón. Y aún él podía decir de que Dios era su testigo al considerar su entrañable amor por ellos. Los amaba profundamente a sus hermanos. Versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más. Los filipenses demostraron con estas ofrendas que amaban a Pablo. Pero Pablo no dudó en orar en que el amor de ellos abunde aún más y más. Hermanos, no importa cuánto amor tengamos nosotros por los demás, siempre podemos tener más y sobre todo darles más amor. Pero no nuestro amor, el amor de Dios que está en nosotros, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice la Escritura. Con ese amor tenemos que amar a las personas. Con un amor ágape, con un amor incondicional. Es que si no me amas, no te amo. No, mi hermano. Ámalo aunque no te ame. Eso es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Que nuestro amor por nuestros hermanos sea como un río, el cual es alimentado perpetuamente por la lluvia y por las corrientes frescas para que pueda incrementar hasta que se llene y se derrame en abundancia, mis hermanos. Eso es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, es lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo al versículo 10 ahora. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Deseo que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. En otras palabras, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y en el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo deseaba que sus hermanos estuvieran siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida, en la vida nuestra. En este caso aquí les está hablando a los hermanos de Filipos, porque por medio de esto ellos pueden honrar y alabar al Señor, llenos de frutos de justicia. La obra de convertirse en sinceros e irreprensibles es en realidad la obra de Dios dentro de nosotros. Y esto sucede cuando estamos llenos de frutos de justicia. El llevar fruto es siempre el resultado de permanecer ¿en dónde? En Jesús. De habitar en Él, de vivir en Él. Permaneced en mí. Jesús dijo, y en mis palabras. Al permanecer en nuestro Señor, nosotros recibimos la vida y los nutrientes que necesitamos para llevar naturalmente frutos para gloria y alabanza de Dios, para toda la gloria, para toda la honra y la alabanza al Señor. Miren, hermanos, en estos versículos que estamos leyendo, Pablo expresa su gran cariño, su gran afecto, su gran amor a sus hermanos de Filipos. Primeramente vimos que le dio gracias a Dios. Era un hombre agradecido por los hermanos que estaban a su lado, por aquellos hermanos a los cuales él servía. Estaba agradecido por sus vidas y estaba agradecido también ¿por qué? Porque lo apoyaron, porque estuvieron con él desde el primer día hasta el final. Después, ¿qué vimos? Oraba por ellos y lo hacía con gozo, rogando con gozo. Oraba por sus hermanos y además les estaba pidiendo que confiaran en el Señor Jesús, quien era fiel porque iba a seguir trabajando y obrando en sus vidas, que los iba a seguir transformando.
estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y además Pablo expresa su gran amor. Abre todo su corazón. Amados, mis amados, mi alegría, mi corona. Expresa su gran amor hacia ellos con esta carta entrañable, afectuosa, donde él derrama todo su amor hacia ellos. Y también ora para que su amor no se quede ahí, sino para que siga creciendo, que abunde todavía más, que es lo que acabamos de ver también en estos versículos. En resumen, podemos decir lo siguiente: Pablo tomó su pluma y escribió estos versículos para mandarles una carta entrañable a sus queridos hermanos, a sus amados hermanos, los filipenses. Y es lo mismo que él nos está escribiendo el día de hoy. La palabra de Dios es tan poderosa que yo me puedo imaginar que viaja a través del tiempo y ha llegado al día de hoy hasta nosotros. Y se hace viva, porque la palabra es viva y eficaz. Y es como una espada, ¿verdad?, que penetra hasta nuestro corazón. Entonces, sigamos el ejemplo de Pablo en todo esto que acabamos de aprender. Pablo daba gracias por la vida de los hermanos. Nosotros demos gracias también por los hermanos que están a nuestro lado. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a orar también por nuestro hermano que está al lado. Orar con gozo, rogando con gozo. Lo hacía con alegría, expresaba su amor también, con mucha alegría, el apóstol Pablo. Y además, nosotros confiamos, al igual que Pablo, en las promesas de Dios, en que Él los va a transformar, los va a hacer nuevos hombres, nuevas mujeres, mujeres que se entreguen al Señor. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver una generación de mujeres santas, apartadas, temerosas, que sean prudentes, ¿verdad? Que cuando escuchen a otra mujer trayendo un chisme, no, mi hermana, no lo hagas, mi hermana. Sé que la palabra dice que es como un bocado muy sabroso, pero no, mi hermana, te puede hacer daño ese bocado, trae veneno. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos transformara, nos formara a la imagen del Señor Jesús? ¿Cuántos quieren ver a hombres santos, apartados de Dios, temerosos, que se levanten a predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, como Pablo también instaba a Timoteo? Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero ver una generación de hombres que amen a Dios con todo su corazón, que amen al Señor. ¿Y saben qué, mis queridísimos varones? ¿Saben dónde vamos a demostrarlo? En la casa. En la casa, sirviendo a nuestra esposa, amando a nuestra esposa, respetando a nuestra esposa, ayudándole a nuestra esposa. Ahí comienza. ¿Cuántos quisieran ver a jóvenes transformados, estando persuadidos, convencidos de esto, de que el Señor va a completar, va a terminar? Es que no cambia, es que sigue siendo igual. Sí, tú lo ves porque nuestros ojos solamente pueden ver lo que está delante. Nuestra vista es corta, pero Dios ve más allá. Y el poder del Evangelio cambia y transforma nuestras vidas. Y lo hace. ¿Cuántos quieren ver a niños ya desde los 12 años, 11 años, levantando sus manos, adorando a Dios, clamando al Señor, entregándole su vida? Como el hermano Paul Hunter, que a los 12 años se convirtió al Señor y le entregó su vida y vivió cerca de 97 años, 90, 80 y tantos años sirviéndole al Señor. Qué gran privilegio. Para eso necesitamos orar, unos por otros, y haciéndolo con gozo y alegría, como el apóstol Pablo nos está enseñando el día de hoy. Amén. Entonces, pues vamos a poner en práctica esta enseñanza. Les invito a que nos pongamos en nuestros pies. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor.